Los invito a que se pongan en pie. Vamos a hacer una breve oración para entonces entrar en la exposición de la palabra del Señor. Amantísimo y soberano Dios, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, una vez más te damos las gracias. Gracias porque tú nos permites estar en tu casa de oración. Tú nos permites congregarnos, llegar a este lugar después de algunos días que estuvimos ausentes, Señor. Tú nos permites, Señor, estar en tu casa, Señor. Padre, y ahora pues nos ponemos en tus manos para la parte a seguir de este culto, para la exposición de tu palabra, en la cual te pedimos que seas tú quien nos dirijas, que la unción tuya sea la que nos cubra y que tú nos ayudes, Señor, a impartir tu palabra la cual nos alimenta, nos fortalece, Señor, nos edifica, Señor. Pues te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a atesorar tu palabra, ponerla por obra, exponerla, mi Dios, que nos edifiquemos a través de ella. Pues Padre, nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. En esta noche yo quiero hablarles un poco acerca de, y el tema que vamos a estar usando es el mensaje del velo rasgado. El mensaje del velo rasgado. Yo no sé cuántos de ustedes podrán recordar frecuentemente lo que nos hablan las Escrituras acerca del velo rasgado. Este velo se rasgó en ese momento. En ese momento donde Satanás pensó que había vencido a Cristo, porque lo había llevado a la crucifixión. Cuando Satanás pensó que había tenido la más grande de las victorias, fue donde tuvo la más grande de las derrotas, en las cuales no se ha podido ni se podrá levantar, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder. Conmigo al capítulo 27 de Mateo, en el versículo 51, donde dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La Biblia nos dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. La presencia de Dios nos dice las Escrituras que tiembla la tierra. Y a la presencia de Dios tembló la tierra. Porque era la presencia de Dios manifestada en ese momento. En ese momento de una tan grande victoria. Tan grande victoria como nunca antes para la humanidad. Que se abría, o se abrió, mejor dicho, una puerta para que todo aquel que creyera en ese sacrificio
pudiera alcanzar la remisión de los pecados. Cuando el velo se rasgó, que se convirtió el lugar santo y el lugar santísimo, como nos habla en la antigüedad. En los cultos levíticos había un velo que dividía el lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar una vez al año, donde no podían entrar capacidad. Lo dividía un velo. Dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en la antigüedad, bajo el pacto de la ley. Ahora Cristo vino, ¿qué? Quitar ese velo. ¿Qué significa quitar ese velo? Que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. A través de la sangre de Cristo, en él creyera podía tener salvación y vida eterna. En ese momento, cuando Cristo entregó el alma al Padre, cuando Cristo dijo, Padre, en tu nombre entrego mi espíritu, como dice el versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Qué significa entregar el espíritu? Consumado es. Ya todo está realizado. Ya no hay más nada que hacer. Ya todo está completado. Todo está realizado, pero la victoria está segura. Pues dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Las escrituras nos dicen que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. La presencia de Jehová estaba en ese momento manifestándose, donde iba a quitar el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Que solamente aquellos, el pueblo de Israel, el pueblo de la circuncisión, era el pueblo que podía o tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque era el pueblo de la promesa. Pero Cristo vino a quitar ese velo que impedía todo aquel que en él creyese tuviese la salvación. El Levítico, bajo la circuncisión, solamente el pueblo de Israel era el pueblo que tenía pacto con Dios. El pacto de la circuncisión. Pero ahora a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, todo aquel que en él creyere puede alcanzar la salvación y la vida eterna. El pacto levítico fue eliminado. Y ahora es bajo la sangre de Cristo que todo aquel que en él creyere, que Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra, que creyere en esa promesa, nos hagamos de ella, podemos alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el velo fue quitado. Cristo vino a quitar ese velo. Cristo lo rompió. A través de ese gran sacrificio
el velo fue quitado y ya todo aquel que creyere en Cristo tiene la oportunidad de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese momento cambió el pacto de salvación para el hombre. Eras a través de la vieja ley mosaica. El pacto de la circuncisión en la carne hoy es a través del pacto de la circuncisión bajo la sangre de Cristo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, en el cual podemos alcanzar salvación y vida eterna. Significa el fin de todos los cultos levíticos. Ahí se abolieron todo. Ya no es por sacrificios de animales, como en el viejo pacto. Ahora es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que podemos alcanzar perdón, remisión de los pecados. El único intermediario es Cristo para que podamos llegar y alcanzar la salvación. Como dice las Escrituras, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñan las Escrituras porque las Escrituras son una enseñanza. Las Escrituras no son una fábula. Las Escrituras son para nuestra enseñanza, para que nos instruyan, nos alumbren el camino en el cual podemos llegar a nuestro destino. ¿Cuál es su destino en esta noche? Yo le pregunto, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino en estos caminos? ¿Con qué propósito tú estás sirviéndole al Señor? Llegar a ser el heredero de las mansiones celestiales. No tengo otro destino. No quiero alcanzar otra cosa, sino alcanzar la corona de vida eterna. En el capítulo 10 de Romanos, versículos 12 y 13 dice, ahora el apóstol Pablo aquí afirma que bajo el sacrificio de Cristo, cuando el velo se rasgó, ahí eliminaron todos los sacrificios levíticos. No sacrificio, sino el sacrificio de Cristo, que solamente bajo el sacrificio de Cristo es que podemos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Ahora él dice en este versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Un hombre como Pablo, conocedor de la ley, ahora echa todo aquello, lo abolió. Como él dice, todo lo que yo tenía, lo he tenido, lo he puesto por basura por servir a Cristo. Me aferro a los cultos levíticos. Ahora yo creo en la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder. No hay diferencia, dice él. Y cuando usted oye la palabra que no hay diferencia, ¿qué quiere decir? Todos somos iguales. En el culto levítico sí había diferencia. Estaban los circuncisos, los pueblos, el pueblo del pacto de la promesa de Dios. Pero estaba el incircunciso, aquel que estaba alejado totalmente, sin ningún derecho de poder alcanzar el perdón de los pecados.
Pero ahora el mismo apóstol Pablo aquí dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya, entre el que es judío natural de nacimiento, que tiene la circuncisión, esa señal en su carne, de aquel que no la tiene. Diferencia, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. ¿Se da cuenta que lo que hay que invocar su nombre? Ahí no hay pacto levítico. Ahí no hay pacto en la carne, sino el pacto es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y está el misterio en el cual el hombre puede ser salvo. Con todos ¿qué? Los que le invocan. ¿Y cuál es la riqueza? ¿Estará hablando el apóstol Pablo ahí de los tesoros de esta vida, materiales? No, está hablando de los tesoros celestiales. Del pacto de salvación. De lo que podemos alcanzar con solamente creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconocer ese gran favor de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito a sacrificarlo aquí en esta tierra para que usted y yo podamos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Dice que es rico para todos los que le invocan. ¿Y cuáles son los que le invocan? Los que creemos en esa promesa santa. Aquellos que creemos en esa promesa santa. Ahora dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no se trata de fábulas. Se trata de apariencia. Solamente de abrir nuestra boca. Se trata de algo mucho más profundo que todo eso. Y es que eso viva en nuestros corazones. Que eso nos redarguya de pecado. Que eso sintamos que nos ha transformado, que nos ha cambiado. Que nos por su amor y por su misericordia. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Corazón, que la sangre de Cristo tiene poder. En la antigüedad, bajo el pacto levítico, ¿qué sucedía? Que aquellos judíos, o el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo de la promesa, ellos tenían su confianza en el pacto de un sacrificio. A través del sacerdote presentaban una ofrenda y podían alcanzar perdón de los pecados. Ahora nosotros en Cristo reconocemos de todo corazón, vive en nuestros corazones, que a través de la sangre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Ante el sacrificio, que era que había que ofrendar. Había que ofrendar. Había que sacrificar un animal, dependiendo cuál fuera el pecado acometido. Ahora no. A través de la sangre de Jesucristo, donde cuando fallamos le pedimos al Señor, Señor, yo sé que la sangre tuya tiene poder. Tú en la cruz del Calvario. Creo en tu palabra. Solamente, y eso vive en mí, que solamente en ti el hombre puede alcanzar salvación, perdón de los pecados. Por eso vengo a tu presencia
en mi cámara más secreta, donde nadie me puede ver, allí yo vengo y me humillo ante ti, porque yo sé que tú aquí, en lo secreto, en la intimidad, tú me escuchas y me recompensas, me perdonas mis pecados, porque tú sabes que soy pecador. Confío en tu grande poder y en tu grande misericordia. Llegamos solamente a Él por medio del perdón de lo que Él ofrendó su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna en su nombre. Reconocemos seguramente que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que ya no se trata de los judíos solamente, sino que se trata también de todos aquellos que confiamos de todo corazón que la sangre de Cristo es la sangre que tiene poder. Y que Él nos redime de todo pecado. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que solamente hay un solo camino en el cual el hombre puede llegar a Dios, solo por la de su Hijo unigénito, de Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Allí en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, nos dicen las Sagradas Escrituras, en los versículos del 10, del 18 al 24, nos dice la palabra del Señor: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el pacto levítico, los sacrificios eran continuos. En Cristo Jesús, un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el hombre no necesita ofrenda por el pecado. Cristo ofreció una vez. Se ofreció en la cruz del Calvario para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Por eso el velo del templo se rasgó. Las piedras se partieron. Y tembló la tierra. Y a la presencia del Señor tiembla la tierra. Era el momento de una transición de pacto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A través de quién? A través de la sangre de Cristo, que tiene poder. Teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es que de su carne. Él padeció como cualquier ser humano. Como cualquier hijo nacido de mujer. Padeció. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna. O sea, que cuando el velo se rompió, ¿qué es lo que se abrió? Un camino nuevo. Ya no hay lugar santo ni lugar santísimo, sino que todo es un lugar santo, donde todo a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo aquel que en Él creyere puede obtener la salvación y la vida eterna. Y dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el versículo 21. Ahora dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura, con agua santificada, con un corazón contrito, humillado, con un corazón lleno de fe, entendiendo que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna.
Ahora continúa diciendo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Qué bonito está ese versículo 23, cuando dice, mantengamos firme, sólidos como una roca. Mantengámonos firmes como una roca, sin fluctuar, sin divagar, la profesión de nuestra esperanza. Y continúa diciendo, porque fiel es Dios que prometió. Dios promete, esas promesas son inconmovibles. El hombre falla. Fallamos todos los días, fallamos todos. Pero las promesas de Dios son una roca inconmovible. Las fuerzas del maligno no pueden moverlas. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. Dice el 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el estímulo que tiene que haber entre hermanos, no a las malas obras, sino a las buenas obras. Esa consideración de unos para con los otros, pero a las buenas obras. El propósito de cada uno, o sea que el estimularnos, el ayudarnos espiritualmente, en confortarnos espiritualmente, el aconsejarnos espiritualmente, el tolerarnos espiritualmente el uno para con el otro, el sufrir el uno para con el otro, el orar el uno para con el otro, el considerarnos todos en el amor de Cristo, los unos para con los otros. Esa es la voluntad de Dios y ese es el reflejo de que Cristo vive en nuestros corazones. Cuando hay ese sentir en nuestros corazones, vemos al hermano que está flaco y le decimos, Señor, mira a mi hermano que lo veo debilitado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ante el vecino a criticarlo? No, vamos ante la presencia de Dios. Vamos ante Dios y decimos, mira, Señor, te presento a mi hermano. Mira que los afanes de la vida lo están ahogando. Ayúdale porque tú moriste en la cruz del Calvario también. Vemos que está flaqueando espiritualmente. Vamos ante la presencia de Dios y oramos por nuestro hermano. Lo consideramos. Como dice, consideremos unos a otros. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Añadimos el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuáles son los que dejan de congregarse? ¿Qué se acostumbran a eso? Aquellos que caminan debilitados en la fe. Han perdido el primer amor. Que ya no hay en ellos ese gozo. Que ya no hay en ellos ese calor espiritual como debe haberlo en todos los cristianos, sino que el fuego del Espíritu se ha ido enfriando en nuestros corazones y ya no hay el buen sentir, el agradecimiento en nuestros corazones por las grandes cosas que hemos recibido de parte de nuestro Señor, sino que divagamos entre dos caminos, entre dos pensamientos, que se nos hace difícil poder afirmarnos en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Caminamos en dos caminos, como decimos muchas veces, entre dos aguas, entre aguas frías y entre aguas calientes. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque esa es una costumbre que es resultado de un enfriamiento espiritual en las vidas. Cuando el cristiano se enfría, deja de congregarse. Cuando el cristiano se enfría, deja de orar.
ya no siente la fuerza, el impulso para batallar contra las fuerzas del maligno, para romper esa barrera y mantenerse un cristiano activo en la oración, un cristiano activo en el ayuno, un cristiano activo en congregarse, un cristiano activo en la obediencia. Cuando el fuego del Espíritu se apaga en los corazones, comenzamos a operar en una forma negativa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día de nuestra redención. El día de nuestra redención. Ese día es el que estamos esperando cuando andamos, ¿qué? En ese fervor del Espíritu Santo. Que todos los días pensamos, ¿cuándo será el momento que Cristo venga por mí? ¿Cuándo será ese momento señalado donde el Señor me llevará ante su presencia? Venga a levantar la iglesia que está peregrinando aquí en esta tierra. Porque hay en nosotros ese anhelo ardiente en nuestros corazones, que vive, que perdura en nuestros corazones, y vivimos una vida siempre buscando la manera de acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Eso es algo que no perdura en el cristiano. El cristiano nunca se siente satisfecho. ¿O usted se siente satisfecho? El cristiano siempre se siente diciéndolo, yo necesito más presencia de Dios. Yo estoy a la altura. Yo no juego con mi salvación. Porque la gracia de Dios ha sido tan grande para conmigo. La misericordia de Dios ha sido tan grande para conmigo. Y yo no juego con mi salvación. Mi afán es estar yo más cerca de la presencia de mi Dios. Lleno del Espíritu, aquí no sobra nada. El cristiano que camina en el Espíritu dice, no, aquí no hay nada de más, aquí falta. Aquí falta mucho por hacer. Yo tengo que construir todavía, porque yo estoy buscando una redención eterna. Yo no me puedo dar el chance de jugar con esto. No me siento todavía, me falta. Todavía me falta para llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo que solamente llegamos a Dios solo por la muerte de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, que murió por nosotros. Ahora dice allá en el capítulo 3 del libro de los Efesios, los versículos 12 y 13 dice, en quien tenemos seguridad. Dice el versículo 12, ¿en quién usted tiene seguridad? ¿En los gobiernos? ¿En su posición financiera? ¿En su profesión? ¿En su capacidad? Tener la fe fundada en nuestro Dios. Tenemos seguridad. Ahí es que tenemos que sentirnos seguros. Y acceso con confianza por medio de la fe. O sea, ahí nos apartamos de las obras, ahí nos apartamos del yo. Que yo soy esto, que yo soy esto, que yo tengo tantos dones, que yo no he conocido otras cosas sino los caminos del Señor. El yo. Que yo he vivido una vida en santidad. Que yo he vivido esclavizado en el Evangelio. Se da cuenta que el yo se echa a un lado. Pensamos siempre es que en nuestro Dios está nuestra confianza. ¿Medio de qué? De la fe en Él. De que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Que yo tengo victoria en su nombre. Que Él me redimió. Que yo no tengo con qué pagar. Que yo no soy merecedor de lo que recibo.
que todo es por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Y que a través de la misericordia de Dios es que yo puedo alcanzar la salvación del alma. Qué bueno cuando el hombre vive en su corazón con ese agradecimiento. Qué experiencia tan bonita esa. Qué experiencia tan bonita esa. Cuando el hombre vive diciendo, mira, todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque la misericordia de Dios ha estado conmigo. En este viaje misionero, mientras un supuesto hermano que quiere unirse con nosotros, en un momento nos decía, es que yo no puedo trabajar porque yo soy teólogo. Porque yo soy un hombre de mucho conocimiento, estudioso de la palabra. Qué triste es cuando el hombre se le sale el yo por el pelo. Todo está basado en quién yo soy. No, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo soy paja, polvo y ceniza. Como dijo Job. Soy polvo y ceniza. El arrepentido no tiene yo. El hombre arrepentido siempre está con el entendimiento de que lo que tengo es la gracia de Cristo que está conmigo, de la cual no me puedo apartar, de la cual no puedo perder el razonamiento. Hay muchos cristianos que pierden el razonamiento. Hablo del pecador, hablo del cristiano, pierde el razonamiento cuando pensamos y seguimos confiando en nosotros mismos. No, hay que confiar en Cristo. Que Cristo fue el que ofrendó por mí su vida en la cruz del Calvario. Que a través de ese sacrificio yo tengo la salvación y la vida eterna. Pero el versículo 13. Ahora, repito, dice el 12. En quien tenemos seguridad. No hay otra seguridad. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Se da cuenta que no estamos hablando nada personal, sino la fe puesta en Jesucristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso que no desmayaran a causa de las persecuciones que él estaba cruzando. Que eso no fuera motivo para que ellos desmayaran en la fe, sino que siguieran firmes en la fe, que aunque las tribulaciones eran grandes, pero la gloria de Dios estaba con ellos. Y que él podía vencer las pruebas, las situaciones, porque la gloria de Dios estaba con él. No era por él mismo, era por la gracia y misericordia de nuestro Dios. El camino santuario celestial está abierto y allí el Señor está interesado por nosotros. ¿Usted piensa que el Señor no está interesado por nosotros? Sí. Él está interesado por nosotros. Él quiere que nosotros alcancemos la salvación del alma. La voluntad del Padre es que todos lleguemos al arrepentimiento, que alcancemos la salvación y la vida eterna. Vino al santuario celestial. Ya no se trata de un santuario terrenal, como en el pacto levítico, sino que se trata de un santuario celestial, algo mucho más grande, algo mucho más amplio, donde todo aquel que en él creyere puede tener la salvación y vida eterna. Es el pacto de salvación para el hombre.
El Señor está interesado porque usted y yo nos salvemos. Ese ha sido siempre el interés. No es la voluntad de Dios de que el hombre se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? A un verdadero arrepentimiento. Porque esa es la voluntad de Dios. Él no quiere la muerte del impío, dicen las Sagradas Escrituras, sino que el impío se aparte de ¿qué? De su mal camino y que viva. Que viva para Dios. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Ahora, allí en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, dice el escritor de los Hebreos: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y usted entiende como el lugar santísimo, el lugar donde hay más presencia de Dios. El lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios más importantes, donde podía haber remisión de los pecados. En ese lugar santísimo, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y dice en el versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote a ese lugar santísimo, ¿para qué? Para ofrecer pecados de qué? De la ignorancia del pueblo, los errores ha cometido. Sí. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. De mano, sí, no de esta creación, sino de la creación celestial, de la misma dirección del Padre, que ya no es un sumo sacerdote, un hombre pecador, sino es el Hijo unigénito de Dios, en el cual nosotros podemos tener salvación, vida eterna, perdón de los pecados, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué importancia tiene que el velo se haya rasgado? ¿Qué importancia? Que ahí vino el cumplimiento completo de las profecías del Antiguo Testamento. De las profecías que le había dado a Abraham, cuando decía, tú serás padre de muchedumbre de gente. De la promesa que encontramos allí en el Génesis capítulo 3. Redención para el hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, corremos un poquito más adelante al versículo 24 y versículos sucesivos, dice, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es allá ¿qué? ¿Qué Él es allá? Nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Allá Él es nuestro abogado. Cuando le faltamos ante Dios, que todos los días faltamos, en una forma grande y pequeña faltamos, vamos ante a pedir perdón en oración. Pero allá está el Hijo diciendo, Padre, perdónales, yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Perdónales, porque vagan en un mundo de maldad, en un valle de sombra y de muerte, en un mundo poseído por las tinieblas del maligno. Pero yo morí por ellos. Ellos tienen su fe, su confianza puesta en mí, de que tú enviaste a la tierra. Y yo morí por ellos. Y bajo ese pacto de ese sacrificio, ellos tienen el perdón, la remisión de los pecados. Porque no entró Cristo
en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, le ofreció su propia sangre, no ofreció sangre ajena. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ofrecía ¿qué? Sangre ajena de un sacrificio. No era su propia sangre, pero Cristo sí, Mariachi, ofreció, derramó su propia sangre por usted y por mí. Sangre la derramó en la cruz del Calvario para que nosotros alcancemos vida eterna en su nombre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea, se repetía entonces el sacrificio levítico, que era continuo, que aunque era de año en año, pero era continuo. Ahora Cristo ofreció su vida una sola vez por nosotros en la cruz del Calvario. No con sangre ajena, sino con su propia sangre como la de un cordero inmaculado. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de ese cordero inmaculado. Por esa sangre estamos nosotros hoy aquí. Por esa sangre nosotros hoy salvos. Creyendo en que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Y continúa diciendo en los versículos, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se ha presentado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar por medio de él el pecado. Y de la manera, ahora dice en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, usted y a mí. Para salvar a los que le esperan. Así que esperemos en Dios con mucha confianza. Esperemos en Dios con mucha fe. No dejemos que el enemigo nos quite el gozo de la salvación. No dejemos que el enemigo enfríe la llama del Espíritu que vive en nuestros corazones, sino que procuremos que esa llama cada día sea más ardiente en nuestras vidas. Que sintamos que esa llama va subiendo en nuestro espíritu, que nos impulsa a buscar más de la presencia del Señor, reconociendo que ese sacrificio de Cristo es fiel y verdadero, y que ese es el mensaje del velo rasgado en la cruz del Calvario, en ese momento tan crucial. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Así que hermano, Dios le bendiga.